¿Alguna vez se han cuestionado profundamente sobre su propia identidad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Estas preguntas son las fundamentales que inevitablemente enfrentamos en nuestro viaje por la vida. El segundo capítulo del Éxodo, o el libro de la salida, que exploraremos hoy aborda precisamente esta crisis y el descubrimiento de la identidad, así como el inicio del llamado. A través de la vida de un hombre, Moisés, contemplaremos juntos el plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Leamos ahora el pasaje del Éxodo, capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una mujer también de la familia de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era un niño hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero como no podía esconderlo por más tiempo, tomó para él una canasta de papiro, la cubrió con brea y pez, puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se quedó a lo lejos para ver qué sucedería con él. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus sirvientas caminaban por la orilla. Ella vio la canasta entre los juncos y envió a su esclava para que la trajera. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Sintió compasión por él y dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «Debo ir y llamar a una nodriza de las mujeres hebreas para que amamante al niño por usted». La hija del faraón le dijo: «Ve». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y amamántalo por mí, yo te pagaré tu salario». La mujer tomó al niño y lo amamantó. Cuando el niño creció, la mujer lo llevó a la hija del faraón, y él se convirtió en su hijo. Ella le puso por nombre Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». Sucedió que, pasado mucho tiempo, cuando Moisés ya era adulto, salió a ver a sus hermanos y observó sus pesadas cargas, y vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo y vio a 2 hombres hebreos que reñían. Y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le respondió: «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: «Ciertamente el asunto se ha descubierto». El faraón también se enteró de este asunto y procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas vinieron a sacar agua y a llenar los abrevaderos para dar de beber al rebaño de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas regresaron a casa de su padre Reuel, él les preguntó: «¿Cómo es que hoy regresaron tan pronto?». Ellas respondieron: «Un hombre egipcio nos libró de mano de los pastores. Además, nos sacó agua y dio de beber al rebaño». Él dijo a sus hijas: «¿Y dónde está? ¿Por qué dejaron al hombre? Llámenlo para que coma con nosotros». Moisés aceptó vivir con aquel hombre, y él dio a Moisés a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, pues dijo: «Me he convertido en un extranjero en tierra extraña». Mucho tiempo después, el rey de Egipto murió. Los israelitas gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Su clamor por auxilio a causa de la esclavitud subió hasta Dios. Dios oyó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los hijos de Israel, y Dios conoció su condición. El capítulo 2 del Éxodo que acabamos de leer relata el viaje de Moisés desde su nacimiento hasta su huida a la tierra de Madián. Estas escenas están llenas de temas profundos como la sorprendente providencia de Dios, la elección humana, y la confusión y posterior descubrimiento de la identidad. Primero, consideremos la historia del nacimiento de Moisés. En esa situación desesperada donde el faraón había ordenado matar a todos los varones hebreos, hubo una valiente elección por parte de una madre. Después de esconder al bebé por 3 meses y no poder ocultarlo más, la madre colocó al niño en una canasta de papiro y lo dejó flotar en el Nilo. Esto no fue un simple abandono, sino un acto de profunda confianza en Dios.
Fue entregar a un niño, al que ya no podía proteger con sus propias manos, en las manos de Dios. Aquí encontramos una importante lección espiritual. A veces tenemos que soltar las cosas que más valoramos. Llega un momento en que debemos admitir que no podemos controlar completamente a nuestros hijos, nuestros planes o nuestro futuro, y tenemos que entregarlos a Dios. La madre de Moisés practicó precisamente ese acto de fe. Y asombrosamente, Dios revierte completamente la situación. La hija del mismo faraón que ordenó matar a los niños hebreos rescata a Moisés. El palacio del enemigo se convierte en un refugio, y el lugar de la amenaza de muerte se transforma en el lugar de la vida y la crianza. Más sorprendente aún, la madre biológica de Moisés recibe un salario por amamantar a su propio hijo. La providencia de Dios opera de maneras que superan nuestra imaginación. El nombre Moisés en sí mismo es significativo. Significa sacado del agua, lo cual va más allá del significado físico de haber sido rescatado del Nilo. Encierra el significado espiritual de haber sido rescatado de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza. Toda la vida de Moisés comenzó con esta gracia de ser sacado. Sin embargo, debemos notar la crisis de identidad que experimenta Moisés ya adulto. Aunque creció en la corte egipcia, sabía que era hebreo. Por eso salió a ver a sus hermanos y fue testigo de su sufrimiento. Aquí, Moisés actúa. Mata al egipcio que golpeaba a su compatriota. Esto pudo haber sido un acto de justicia, pero también fue una solución apresurada y violenta. Al día siguiente, la escena que presencia Moisés es aún más impactante. Los mismos hebreos estaban peleando entre sí, y cuando Moisés interviene, ellos lo rechazan. La pregunta, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?, debió haberle causado una profunda herida a Moisés. Era un hebreo para los egipcios y un egipcio para los hebreos. Era un extranjero que no pertenecía completamente a ningún lado. ¿No es esta la realidad para nosotros, los cristianos que vivimos en el mundo actual? Como seres que vivimos en el mundo pero no somos del mundo, a veces sentimos la soledad de no pertenecer totalmente a ningún lugar. Podemos sentirnos demasiado religiosos en el trabajo y quizás demasiado mundanos en la iglesia. No obstante, es precisamente en esta tensión donde se forja nuestra verdadera identidad. Moisés huye a la tierra de Madián y se sienta junto a un pozo. El pozo es un lugar de encuentro en la Biblia. El siervo de Abraham conoció a Rebeca en un pozo, y Jacob conoció a Raquel en un pozo. Aquí, Moisés conoce a Séfora, quien se convertiría en su esposa. Pero lo importante es lo que Moisés hizo en el pozo: protegió a los débiles y practicó la justicia. Cuando los pastores intentaron ahuyentar a las hijas de Reuel, Moisés se levantó y las ayudó. Esto revela la naturaleza esencial de Moisés. Aunque en Egipto actuó impulsivamente y llegó a cometer un asesinato, en lo profundo de su corazón existía un anhelo por proteger a los vulnerables y practicar la justicia. Dios estaba viendo precisamente ese carácter de Moisés y lo estaba preparando como su instrumento. El nombre que Moisés le da a su hijo, Gersón, también es significativo: me he convertido en un extranjero en tierra extraña. Moisés fue un extranjero en Egipto y un extranjero en Madián. Vivió cuestionando constantemente su identidad y pertenencia. Sin embargo, esta misma experiencia como extranjero se convertiría más tarde en la base para que Moisés pudiera enseñar a los israelitas a cuidar de los extranjeros y los pobres. La parte final de este capítulo es muy importante. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Su clamor por auxilio subió hasta Dios. Dios oyó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí descubrimos dos atributos importantes de Dios. Primero, Dios es un ser que escucha. La expresión de que el sufrimiento y el gemido del pueblo llegaron hasta Dios muestra que Él no es indiferente a nuestro dolor. No importa cuánto tiempo pase, Dios finalmente escucha el clamor de su pueblo. Segundo, Dios es un ser que recuerda. Que Dios se acordó del pacto significa que Él nunca olvida sus promesas. Aunque pareció guardar silencio durante 400 largos años, Dios nunca olvidó a su pueblo ni por un momento. Y Dios miró a los hijos de Israel y se ocupó de ellos. La expresión "se ocupó de ellos" va más allá de un simple interés. Contiene la voluntad de intervenir con una acción concreta.
Es precisamente en este punto donde Dios llamará a Moisés. Aquí aprendemos sobre el Kairos, el tiempo de Dios. Moisés pasó 40 años en la corte egipcia, y ahora pasaría 40 años en el desierto de Madián. Y solo entonces, a la edad de 80 años, recibiría el llamado de Dios. A ojos humanos, puede parecer demasiado tarde, pero en el plan de Dios, era el momento perfecto. Los 40 años en el palacio le dieron a Moisés liderazgo y educación, y los 40 años en el desierto le enseñaron humildad y paciencia. A través de esta lectura, podemos plantearnos algunas preguntas importantes. Primero, ¿qué cosa valiosa en mi vida debería entregar completamente a Dios ahora? Al igual que la madre de Moisés, a veces hay cosas que debemos soltar con fe ante situaciones que no podemos controlar. Segundo, ¿dónde estoy buscando mi identidad? Como Moisés, a veces nos sentimos como si perteneciéramos a varios lugares del mundo, pero nunca completamente a uno. Sin embargo, nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo. Somos hijos de Dios, su pueblo amado. Tercero, ¿qué tiempo de desierto estoy pasando ahora? Los 40 años de Moisés en el desierto de Madián no fueron tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Los periodos de nuestra vida que se sienten tediosos y frustrantes también pueden ser momentos preciosos en los que Dios nos está moldeando y preparando. Cuarto, ¿tengo el corazón de Dios por los débiles y los marginados? Moisés pudo entender el dolor de ser extranjero porque él mismo lo fue. Nuestras propias heridas y dolores pueden convertirse en un canal para entender y servir a los demás. Por último, ¿creo que Dios escucha mi clamor? Así como el pueblo de Israel esperó 400 años, a veces nosotros también tenemos que esperar mucho tiempo. Pero Dios nunca nos olvida y responderá en el momento más perfecto. Queridos hermanos y hermanas, la historia de Moisés es nuestra historia. Todos nosotros somos, en cierto sentido, personas sacadas del agua, rescatados del pecado y la muerte por la gracia de Cristo. Todos somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero al mismo tiempo, somos ciudadanos del reino de Dios y peregrinos que avanzamos hacia nuestro hogar eterno. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea la crisis de identidad que estén experimentando, Dios los está viendo, está escuchando sus gemidos y tiene un plan para ustedes. Aunque el desierto actual se sienta como un desperdicio, confíen en que Dios los está preparando a través de ese tiempo. Oremos juntos. Amado Dios Padre, gracias por permitirnos comprender tu maravillosa providencia a través de la palabra del Éxodo, capítulo 2. Confesamos que, como la madre de Moisés, hay cosas que debemos entregarte completamente. Danos la fe para confiar en ti y entregarlas, sin temer ni angustiarnos ante situaciones que no podemos controlar. Señor, al igual que Moisés, a veces nos sentimos confundidos acerca de nuestra identidad. A veces sentimos que somos como extranjeros, pertenecientes al mundo pero no completamente. Ayúdanos a darnos cuenta profundamente de que nuestra verdadera identidad es ser tus hijos, tu pueblo amado. Haznos creer que los tiempos de desierto que estamos pasando no son un desperdicio, sino tiempos valiosos en los que tú nos estás preparando. Así como Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, ayúdanos a confiar en que nuestro tiempo de espera y silencio está dentro de tu plan perfecto. Señor, escucha nuestro clamor. Creemos que nuestros gemidos y dolor llegan a ti. Confiamos en que nunca nos olvidarás y nos responderás en el mejor momento y de la mejor manera. Que también abriguemos tu corazón por los débiles y los marginados. Que nuestras heridas y dolores se conviertan en un canal para entender y servir a los demás, y úsanos como instrumentos de justicia y amor, como usaste a Moisés. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Concluyendo esta meditación, quiero ofrecerles un pequeño desafío. Durante esta semana, busquen una cosa en su vida que necesiten entregar completamente a Dios. Sea lo que sea, encomiéndenlo al Señor en oración. Y en segundo lugar, practiquen un pequeño acto de bondad hacia alguna persona vulnerable o marginada a su alrededor. Así como Moisés ayudó a las hijas de Reuel en el pozo, extendamos una pequeña mano de ayuda a nuestros prójimos en la vida diaria. Comiencen su día con la oración diaria y la palabra del Señor. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.